Bienvenidos a Los Simple No Vale, Nacho, Darina y por primera vez Álvaro Peñas. ¿Qué tal estáis los tres? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien, encantado de estar aquí, por estrenándome. Bueno, Álvaro, lo primero, muchísimas gracias y Darina y Nacho, como siempre, también, por supuesto. Es un lujazo tenerlos a los tres aquí. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania, de cómo está la actualidad y Álvaro, como tú bien has dicho y yo he dicho al inicio, es tu primera vez. Te quería preguntar, empezar por ti, ¿cómo te está pareciendo la actualidad de todo lo que está sucediendo? Por un lado tenemos a Trump, por otro lado ya sabemos de Putin cómo sigue bombardeando día a día a Ucrania y los civiles cómo están muriendo. Y también, pues, Zelensky y la población de Ucrania. ¿Cómo estás viendo todo? Bueno, esto es como el club de la lucha, ¿no? Si es tu primera noche, peleas, ¿no? Directamente entras ahí, entras a saco. A ver, bueno, empezando por Trump, que lo acabas de citar, creo que Trump está totalmente perdido con este tema. Creo que no está sabiendo salir de ese relato inicial que quiso vender, de que, bueno, él iba a llegar allí como el sheriff de las películas, iba a solventar esto, que Putin era su amigo y que iba a poder resolver esto fácilmente. Y al final lo que está demostrando son unos desvaríos en muchas ocasiones, unos bandazos dialécticos que a veces no tienen ningún sentido, porque parece que siempre está buscando echar la culpa, intentar echar la culpa a Zelensky, ¿no? De lo que está haciendo Putin. Pero claro, la realidad se impone y al final, pues todo lo estamos viendo. Las intenciones de paz de Putin creo que son evidentes, es bombardear, bombardear, y hasta que no me deis lo que yo consiga, seguiré matando gente y me importa un bledo que mueran rusos porque, según se gastaba el otro día, manda 50.000 al matadero cada mes. Y mientras eso no le cause ningún tipo de problema interno, pues parece ser que la estrategia de Putin es clara. Eh, Partiendo de esa base, bueno, vamos a ver, tenemos una buena noticia, es el cambio de actitud, lo ha anunciado el canciller alemán, Merz. Aunque estamos todos esperando que ocurre con los Taurus, ¿no? Porque esto es lo de siempre, las promesas, el gran problema que ocurre, ¿no? en los aliados es que tardan demasiado en cumplir lo que dicen, anuncian una cosa, pero pasan casi meses, incluso años, hasta que la cumplen. Pero bueno, eso la verdad es que es una buena noticia, al menos para los ucranianos, para poder también golpear a, a esta continuos ataques rusos, ¿no? Que además ya te digo, es que son ataques completamente criminales, no parece que estén buscando otra cosa más que aumentar el número de bajas civiles y los daños a las infraestructuras. Entonces, bueno, creo que en ese sentido es una buena noticia, hay un cambio por ahí, pero desgraciadamente, ya te digo, veo que seguimos siendo demasiado, demasiado lentos, ¿no? Estamos viendo también incluso lo que está pasando con la OTAN para llegar a ese 5%, que algunos países, pues como el nuestro, pues que estamos, va a ser muy, muy difícil que podamos cumplirlo. Sobre todo también creo que el problema quizá con todo esto es que hay demasiado juego político, demasiados juegos electorales y creo que todo eso es lo que está haciendo que bueno, lo de siempre, ¿no? Que falta una visión de Estado, desgraciadamente, en la mayoría de nuestros políticos. Y eso hace pues que estemos así, ¿no? Que se esté prácticamente acción-reacción. Cuando Putin mata a mucha gente, entonces ahora sí dejamos hacer esto, cuando deberíamos haberlo hecho hace meses, ¿no? Pero bueno, ya te digo, más o menos como planteamiento inicial plantearía eso. Lo veo de esta manera. Creo que es verdad que Rusia sigue avanzando muy poco, pero insisto, el problema para Rusia es que le parece que no le importa sacrificar a lo que sea necesario para avanzar unos metros. Y creo que la apuesta también está clara, ¿no? Es decir, si queréis dejar de morir, pues tenéis que aceptar nuestras condiciones, ¿no? Así que, bueno, creo que Ucrania está haciendo bastante bien las cosas, pero bueno, claro, también yo entiendo que desgraciadamente el apoyo que debería haber o ese respaldo real que debería haber, que hay demasiadas palabras, pero siguen faltando demasiados hechos, aunque es verdad que poco a poco van llegando cosas, pero creo que sigue siendo demasiado lento, ¿no? Sigue siendo demasiado lento. Si hay que lograr que al final para Putin no le baste con 50.000 hombres al mes enviarlos a la matanza, pues hace falta que los aliados de luego se pongan las pilas. Darina. Sí, bueno, una vez más, un saludo con todos desde Kiev, capital, transmitiendo
Les cuento anteriormente, lo dije antes, antes de comenzar el video, estoy agotadísima, lo estamos todos los ucranianos y bueno, la capital fue atacada noches seguidas y estamos civiles sin dormir, pero continuamos yendo a los estudios, al trabajo y continuamos con todas las actividades. Así que la vida aquí continúa fuerte y a pesar de todas las situaciones, eh, um, el requisito de cumplir con las cosas es el mismo. La guerra no justifica nada. Ah, sobre lo que es si es que vamos a tener más armas o si es que cambia la actitud de Trump. Ah, ¿tenemos la posibilidad de estar al igual que Rusia? Nunca. ¿Por qué? Es mi parecer, ahora con los compañeros lo podemos hablar. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que la guerra siempre va a ser asimétrica. A pesar de que tengamos y a pesar de que el occidente, ahora ustedes escucharon, dijo de que, ok, vamos a dar más armas de largo alcance, pero ya no lo vamos a anunciar. ¿Vamos a apoyar? Sí, pero ya no vamos a anunciar, no vamos a decir porque es cuestión de que los rusos no se enteren, es cuestión estratégica, no lo anunciamos, pero lo hacemos. Ojalá que haya menos información de eso y más armas, pero aunque lo tengamos, con la ayuda del occidente, de Estados Unidos, por ejemplo, y producción propia, porque también ya la tenemos y estamos viendo los resultados, igual siempre seguirá siendo asimétrica. ¿Y saben por qué? Porque Ucrania siempre va a cumplir con los acuerdos internacionales, y no hablo solamente de acuerdos de Ginebra y etcétera, en que Rusia a diario puede estar matando civiles, echando misiles de cualquier tipo, sea la basura que tengan en los museos o cosas nuevas que estén fabricando de muy mala manera, pero igual mata gente. Eh, y no hay ninguna reacción inmediata, y especialmente de Estados Unidos, de una identificar ese terrorismo. A Ucrania, ¿cómo puede responder? ¿Va a poder de alguna manera responder de manera simétrica? Nunca. Y si vamos a tener esas armas, y ya en parte hay acceso a eso y armas propias, si es que vamos a alargarlo, siempre va a ser, y lo es, o sea, es un hecho, a bases militares, a depósitos, o sea, todo según las reglas, que no me gusta esa expresión, pero según las reglas de la guerra. ¿Pero va a ser algún día simétrico? Nunca. Siempre va a ser asimétrico. Siempre Ucrania tiene que demostrar que es de la parte civilizada, que es la mujer buena, Ucrania femenino. Y Rusia puede hacer lo que se le canta la gana. Matar gente, matar personas. Entonces la cosa es que hay que pararle la mano ya y nunca vamos a estar por iguales. Nunca. Absolutamente de acuerdo, no solamente porque no cumple las reglas, sino porque además es un país mucho más grande y mucho más poblado y tiene algo que no tiene Ucrania, que es vocación expansionista, una vocación imperial intacta. Y esto tiene que ver precisamente con los motivos de la negociación. Muchas veces cuando avanza una negociación se pierden los motivos iniciales o las conversaciones iniciales, los puntos de partida. No solamente se pierde la idea de que Rusia invadió a Ucrania, eso es un hecho fáctico, ¿sí? Después de la ideología podemos discutir cualquier cosa, ¿sí? Algunos tendrán motivos para que Rusia invada, pero el hecho es que Rusia invadió, ¿sí? Y Ucrania fue invadida. Y se rompió una regla. Y desde ese momento todo el sistema internacional empieza a ser puesto en duda por una cuestión muy sencilla, y es que Rusia es un país del tercer mundo, con una economía del tercer mundo,
muy parecida a estos regímenes como el de Saddam Hussein, se quiere que, eh, por más que su país estuviese sumido en la pobreza, o Irán, el del Irán de hoy, va a buscar armas de destrucción masiva para tener un rol mucho mayor que el que le corresponde por su economía. Ujú. Entonces, como Ucrania no tiene esto, entonces la configuración de su sociedad y su sistema productivo y político va a estar dirigido en otra dirección. Más aún si quiere entrar en la Unión Europea, que implica acordar ciertos principios de respeto de derechos humanos, de ordenamiento jurídico, es decir, acoplarse a la idea de una democracia liberal occidental. Rusia no tiene ese requisito, por lo tanto, puede cometer cuanto delito, que para ellos quizás no son delitos. Quizás para eso justamente en la vocación imperial queda inscripto que esto pueden hacerlo porque todo vale por la madre patria. Quizás ese sea el mayor error de comprensión de Occidente y el mayor acierto, porque nunca hay que subestimar al adversario, que es tratar de jugar con las reglas propias un juego que el adversario no está dispuesto a respetar. Es decir, Trump mueve el caballo en un ajedrez, 5 piezas para un costado, 2 para el otro y después 3 para el otro. Y su reina se mueve en L. Y su rey se mueve a 3 o 4 cuadros. No le importa. Es muy difícil ganar una batalla de esta manera y mucho menos una partida de ajedrez. Lo que creo yo que mientras hablamos se acaba de conocer la respuesta a un posteo de Trump diciendo que había hecho todo por Rusia y que para evitarle grandes males, admitiendo que había jugado al lado de Rusia por otro lado. Y le responde a Rusia burlándose a través de su cadena de propaganda Red de Rusia, diciendo que bueno, que es una amenaza de Trump, pero ahora hay que ver mañana qué postea, ¿no? Estos cambios de opinión. Y le acaba de responder Medvedev que la respuesta de ellos es una tercera guerra mundial. A eso juega Rusia. Y ahí está la asimetría mayor. Y es que Rusia juega con sus reglas y con las reglas del otro. Es un jugador de fútbol que no conoce las reglas del FAO, que te puede quebrar la pierna, porque yo juego así. O que puede agarrar la pelota con la mano y salir corriendo, porque ellos juegan así. Y el error de Occidente está en entender, o la falta de entendimiento, que Rusia invadió Ucrania y que el desafío era para ayer, no para hoy, y no es para dentro de 3 meses. Cierro con esto. Muy buena la noticia de que Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos van a levantar las restricciones para los ataques a largo alcance. Llega tardísimo, llega. Pero además, con esto hablamos de las reglas, ¿no? Diferentes. Putin ordena que mañana se ponga todo el sistema militar a fabricar misiles y lo hacen. Vamos al caso de los Taurus. Cuando estaba Scholz, los Taurus no llegaron porque se sometió la votación a votación en el Bundestag, en el Parlamento alemán, y no se aprobó la entrega de los misiles a Ucrania. Es decir, que ahora es muy bueno el anuncio. Para Instagram está buenísimo. Es más, todos posaron como correspondía. Pero ahora hay que esperar que el Bundestag acepte someterlo a votación. Una vez que se acepte el someterlo a votación, que se apruebe. Una vez que se apruebe, y esto mucha gente no lo sabe, hay que pedir los códigos porque un Taurus tiene componentes armados para actuar en determinados teatros, ¿sí? Coordenadas, mapas, tácticas, etcétera, a tipos de adversario. Hay que adaptarlo para el escenario de Ucrania y esto puede llevar meses. Occidente no está entendiendo que esto es una urgencia y que, como decías, es asimétrica. No se puede responder a un jugador que te patea, que te clava los botines en la cara y agarra la pelota con la mano, diciéndole al referee fair play, porque acá no hay fair play, con todas las consecuencias que tiene admitir que se está jugando contra un salvaje. Nada, eso es lo que yo veo. Álvaro.
Bueno, sí estoy de acuerdo. Las reglas no, no valen para Rusia. Creo que es verdad que hay un fallo enorme de comprensión por parte de Occidente. Yo he hablado con bastantes políticos de diferentes países y todo el mundo al final te acaba sacando que si la OTAN, que si esto, que si lo otro. Nadie te dice de mano, Rusia es un país imperialista y yo entiendo que este país tiene unas ambiciones. No, 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 siempre se están buscando una excusa para decir, bueno, no, es que ha pasado, también es culpa nuestra, también es culpa de esto, también es culpa del otro, aunque esté muy mal que hayan invadido, ¿no? Pero creo que nadie nunca contempla ese factor. Es decir, que cuando tú le dices a la gente, oye, que es que la semana que estaba en la primera semana de la invasión de Ucrania, la televisión rusa te enseñaba cómo invadir las repúblicas bálticas. Ujú, Eh, pues eso es algo que parece que no, que la gente no es capaz de entender, no es capaz de comprender, pues que Rusia efectivamente tiene unas ambiciones imperiales, que Putin quiere pasar a la historia como el nuevo zar o quiere volver a las fronteras de la antigua Unión Soviética. Y como eso no lo entendemos, pues lógicamente no estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Lo que está comentando Nacho, la lentitud, es que es exasperante, es lo que dice. Todos los procesos que hay para hacer cada cosa, al final todo llega tarde y bueno, sí, está muy bien, pero parece que importa más el anuncio para las redes sociales ujú. que tomarse esto en serio. Y mientras tanto, pues evidentemente el coste en vida sigue aumentando, ¿no? Yo desgraciadamente no sé, creo que el problema ahora con la administración Trump, creo que el primer enfoque cuando Trump planteó aquello de paz mediante la fuerza, pues muchos dijimos, bueno, bien, es un buen enfoque, es decir, vamos a imponernos, pero claro, lo lógico es exigírselo al agresor, no al agredido, ¿no? Vimos que no ha sido así. Yo no sé lo que hará Trump ahora. Creo que lo que le está ocurriendo con el tema de la guerra, el momento dado se está hablando de que se quiere desentender de este asunto, pero todo esto está mermando su prestigio porque, claro, se están directamente, lo acaba de comentar Nacho, ¿no? Russia Today se está riendo de él. Y bueno, Medvedev ya, pues, en su línea habitual, ¿no? No tiene tampoco ningún tipo de contención verbal. Y quizá por ahí, esperemos que ahora tomen alguna medida, no sé, hasta que no lo veo, pues también no lo creo, ¿no? Pero ojalá Estados Unidos también tome alguna medida. Aún así, esto es lo de siempre, se siguen poniendo parches. Y creo que en esto Nacho está más puesto con el tema de la economía de guerra rusa. Parece que realmente ahora mismo el motor para Rusia es la guerra, el motor de su economía. Claro, lo cual también es un problema añadido. Pero claro, hace poco salía un informe, creo que estaban hablando de que uno o muchos 2 años Rusia podría aguantar el tirón. No sé si esto son un pensamiento que esto puede pasar o está basado realmente, hay datos objetivos que nos puedan llevar a pensar eso, ¿no? Porque como bien dice también Nacho, es verdad que es una economía que no es una economía del primer mundo en muchas cosas, ¿no? Es decir, sí, es un país con enormes recursos, pero, pero claro, la capacidad económica es la que es, pero sin embargo, sí está mostrando una capacidad enorme en, desde luego, pues seguir consiguiendo, por lo menos lo que dicen, aunque sean armas de museo, pero seguir tirando y seguir matando continuamente, ¿no? Seguir aumentando la Sí, matanza, ¿no? perdón Álvaro que te Eh, interrumpa. A sí. ver, ¿cuáles son las marcas conocidas de celulares de Rusia? ¿Cuáles son las marcas de autos conocidas de Rusia? ¿Conocen ustedes marcas de, no sé, de ropa, de todos los elementos de consumo que hacen que los países tengan un desarrollo económico que sea por lo menos vislumbrable en el resto del mundo? A eso me refiero. Es un país extractivista con una enorme cantidad de materias primas y un desarrollo industrial básico. A eso me refería también, sí, totalmente. Sí, decías, bueno, lo del coche, el Lada, pero porque es casi un clásico, ¿no? Sí. Porque básicamente, pero no porque sea conocido, o también como decía, Bueno, fue también bueno, robado, ¿eh? No es sí, algo también fue de robado. ellos. Vale. También lo que decía muchas veces, ¿no? Que luego los hijos de los oligarcas rusos viven en Occidente, ¿no? Que es también muy curioso, Ujú. ¿no? Eh, ¿Verdad? entonces, bueno, yo no sé, yo el problema que veo con todo esto es eso que, como está diciendo, como estabais comentando, todo va demasiado lento, Rusia no tiene ningún tipo de escrúpulo, si mañana tiene que utilizar cualquier tipo de arma, de lo que sea, no tiene ningún miedo en principio a hacerlo, y la reacción sigue siendo lenta. Seguimos hablando todavía y discutiendo con el dinero que está congelado, ¿no? De los activos Ujú. rusos, y seguimos así permanentemente y va pasando el tiempo y no sé, yo la verdad, hace poco además estuve hablando con un colega polaco y que están bastante preocupados con lo que está pasando en la guerra, pero también me hablaba, por ejemplo, decía, es que según ha salido un informe de sus servicios de inteligencia, los alemanes se han reunido con los servicios de inteligencia alemanes y rusos se han reunido. Y claro, no saben para qué,
Pero claro, hay cosas como que no tiene a veces, parece que hay gente, quizás es un poco lo que decía antes de las reglas del juego, hay gente que sigue pensando que se va a volver al mundo anterior a 2022 o a 2014 y que aquí podemos volver atrás a los negocios. No sé, es que quizá ese es porque yo otra explicación no puedo entender para la actitud de ciertos ¿Mm? políticos. Pensar que al final se va a poder volver atrás y no se puede volver atrás con lo que ha pasado ni con lo que está pasando. Esto no tiene marcha atrás. Bueno, y además vemos incluso la línea, hay también los informes que están saliendo de lo que están construyendo cerca de Finlandia, todo ese tipo de cosas. No sé, es que es tan evidente que viene el lobo, pero que ya no sabe uno qué hacer, ¿no? Para que el pastor reaccione. Sí, y te sumo algo, y además Rusia, hablando también de la asimetría, Rusia sigue consolidando una coalición de países autocráticos. Parte de los bombardeos a Ucrania de los últimos días se hicieron con misiles norcoreanos. La mayor parte son drones diseñados en Irán, con tecnología y componentes traficados desde China. Entonces, mientras sucede esto, y acá sí hay una crítica severísima a Trump, al mismo tiempo que advertía a Rusia, en el posteo anterior en su red social Truth, decía que estaba muy contento con la imposición de un arancel del 50% a la Unión Europea. ¿Con esto qué quiero decir? Mientras se consolida un eje autocrático, Trump está destruyendo desde adentro, desde el actor central de la coalición occidental, justamente lo que debería ser la alianza en espejo para detener a la autocracia. Entonces, también hay que tener en cuenta que más allá de las torpezas de Trump, son épocas en las que uno siempre tiene, no temor, sino ya hasta apatía, hastío de recibir la respuesta de los fanáticos de Trump. Digan lo que quieran, pero es realmente una enorme torpeza la que está cometiendo Trump al guiarse por ideas de comercio y abandonar la vieja idea de que Occidente es un concepto. Y cierro con esto, me parece sumamente importante para que la gente entienda. Una potencia no solamente que un país sea potencia no solamente se relaciona con sus recursos naturales o su educación, también tiene mucho que ver con los acuerdos de comercio que establece. Esos acuerdos de comercio se hacen más fuertes, se hacen más sólidos, pero además se estimulan muchísimo cuando un país tiene poderío económico. Para poner un ejemplo, yo voy a instalar una fábrica en un país, que mi país sea fuerte va a permitir que esa fábrica tenga mejores condiciones, ¿sí? Que reciba quizás hasta beneficios impositivos, o que me elijan como país para hacer una obra pública. Eso fortalece un país. Lo que está haciendo ahora Trump es destruir con su aislacionismo precisamente las bases que hacen a la potencia de Occidente y al afectar al resto, lo único que está permitiendo es que además de consolidarse la coalición autocrática, también desde esa coalición haya más motivos para aumentar precisamente el poderío porque los capitales chinos o los emprendimientos rusos, todo eso se ve facilitado desplazando precisamente a los occidentales. ¿O a ustedes se creen que China avanza sobre Estados Unidos? No, avanza sobre los vacíos que crea Estados Unidos y que también está creando de Occidente, porque en la pelea en Occidente, no solamente, de esa pelea en Occidente no solamente se debilita Estados Unidos y Europa por separado, se debilita el concepto de Occidente, el concepto comercial de Occidente. Así que creo que es bueno explicar también esto, ¿no? Que no es que la economía rusa puede ir mal, y va mal, va muy mal, ¿sí? Inflación, pérdida de crédito, un 30% de la economía volcada a la guerra. Está bien, es una oportunidad bárbara para aprovechar. Lástima que mientras tanto Occidente se está peleando y desaprovechando esa oportunidad cuando era urgente, y la tardanza justamente tiene que ver con que están equivocando absolutamente el objetivo. No es Ucrania, nunca se trató de Ucrania solamente, se trata de Occidente y se está perdiendo. Quizá hay una, lo habrás oído, no habéis oído, no habréis oído varias veces. Bueno, hay una forma de definir, no recuerdo ahora el nombre, es una austriaca, le puso el nombre del el oso dragón, ¿no? A esa alianza de China y Rusia.
Y bueno, muchos han dicho que lo que quería hacer Trump era jugar a lo Nixon, ¿no? Y decir, bueno, vamos a, como en su día la China comunista, pues se puso más del lado, rompió un poco con la Unión Ujú, Soviética para ponerse más del lado de Estados Unidos. Y sin embargo, bueno, pues lo que, por ejemplo, esta es que Belina Chakarova, creo que es el nombre. Bueno, el caso, lo que demuestra esta mujer es que esa alianza es muy lleva muchos años funcionando, llevan mucho tiempo trabajando juntos y que evidentemente, además los hechos lo están probando. No va a conseguir nada realmente. Yo espero que eso haga reflexionar, es decir, no solamente Trump tiene a gente, tiene a algunos, hay gente en su equipo que considero válidos, hay otros que no los considero tan válidos, porque me parecen más personajes un poco sacados casi a veces parecen sacados de una película, ¿no? De una película de serie B, pero espero que eso haga reflexionar porque hay que cambiar ese rumbo, evidentemente. Y evidentemente, como dices, ese aislacionismo es el por momento para hacer eso, porque la situación que estamos viendo y bueno, además es que creo que cada vez está más claro. Si esto es como un dominó. Si a Rusia le sale bien la jugada, va a haber más jugadores que vayan a hacerle exactamente lo mismo. Lo estamos viendo cada vez más. De hecho, cada vez hay más países armándose y la situación, bueno, las armas, muchos países tenemos muy claro que no las van a tener para defenderse, que las van a ujú. utilizar para otra cosa. Así que, bueno, comparto en eso tu opinión. Creo que es una pena porque se está desaprovechando y seguimos perdiendo tiempo. El problema de Ujú. todo esto es el tiempo, ¿no? Que estamos siempre jugando contra el reloj. Sí, la cuestión es que yo te diría que es casi narcisista de decir, uy, tengo razón, hice el razonamiento correcto. A ver, y por eso está bueno que esté Darina acá también. Sí, podemos tener razón y hacernos y nuestro narcisismo va a quedar totalmente satisfecho y mimado, pero este tiempo que se pierde, este fin de semana, 600 drones y casi 50 misiles contra la población ucraniana. No estamos hablando de qué lindo que es tener razón, es maravilloso. Y Ucrania está siendo destrozada por justamente este narcisismo excesivo de Occidente de decir, nosotros somos superiores moralmente. Sí, está bien, pero con eso no se ganan los campeonatos. Ujú. Darina. Ujú. Evidentemente estamos hablando de valores totalmente diferentes. Ya, vemos aquí en nuestra reunión España, Argentina, Ucrania, y hablamos, nos preocupamos por los mismos valores, pero el que está allá, bueno, exactamente allá, ¿Mm? del otro lado del charco, no tiene los mismos valores. Nosotros queremos juzgar, analizar, sacar datos de algo que no tiene la misma medida. Es decir, el mundo ruso, sea por donde le queremos meter política, economía, hoy hablamos de eso, ¿no? Que le decimos tercer mundo, no tercer mundo. Nuestras mediciones no tienen nada que ver con las mediciones rusas. Tienen otros valores, tienen otros complejos. Alguien tiene historia ancestral, ellos tienen complejos ancestrales. Heridas nunca curadas, y historia totalmente construida a base de mentiras. No son identificados como una identidad nacional. El ruso es un conjunto de diferentes pueblos nunca reconocidos. Entonces, por supuesto que es una agresión, y ojo, no estoy justificando, es una agresión total sin tener ningún tipo de medidas, y por eso cualquier cosa que nosotros cuestionemos hoy, para ese charco que está allá, son otras medidas. Por ejemplo, hablamos de tercer mundo, etcétera, etcétera. Rusia tiene toda una bolsa, una funda, bolsa, separada de un presupuesto para poder mantener esta guerra que ellos le llaman operación especial, pero no es porque tienen plata, no es porque, sino es algo que ellos separaron, ojo, no contaron con nuestra astucia, no contaron con que Ucrania va a resistir tanto tiempo, Occidente tampoco nos daba tanto tiempo, pero igual tienen. ¿Por qué?
porque Occidente, porque Estados Unidos. Hasta ahora, miren cuántas cosas hizo Rusia y hasta ahora no lo reconocieron como Estado terrorista. ¿Por qué? Porque aún siguen teniendo negocios con Rusia, sea abierto o no. Y si es que se le reconoce Estado terrorista, ellos van a ser ¿quién? Sponsor del Estado terrorista, sponsor del terrorismo. Simplemente hay cosas tan simples que uno realmente puede hacer, pero por tener algún tipo de dependencia política o tener sus archivos secretos en el cuarto de Putin, no lo hacen. Simplemente hay que tomar unas decisiones. Yo sé que Occidente puede ser muy lento y lo sé en carne propia, pero simplemente son decisiones que hay que comenzar a tomar. Y otra cosa, sobre los valores y sobre la asimetria. Nosotros estamos hasta en otro nivel histórico en el que nosotros, con nuestro desarrollo después de la independencia, o sea, la independencia es hasta el día de hoy. Nuestra lucha por la independencia no es desde el 91, es desde el 91 hasta el día de hoy, este segundo. Esa es nuestra independencia. Aún no estamos muy independientes porque Rusia está acá adentro. Pero imagínense que nosotros, por ejemplo, para poder sacar a la iglesia rusa de acá, no lo podemos hacer como hizo Polonia, no lo podemos hacer como hicieron otros países, porque ahora ellos, cuando ya lo armaron, lo hicieron y eso era normal para todo el mundo, ahora ellos juegan a eso de que no hay discriminación, y es totalmente otro diálogo. No estamos al mismo nivel, no estamos en la misma situación que, por ejemplo, estuvo Polonia, otros países. Si nosotros queremos dejar de que haya idioma ruso, y tenemos derecho, y tenemos leyes, y no lo podemos hacer porque siempre va a haber un país, una Hungría o alguien más que va a estar diciendo que estamos discriminando. No, no estamos discriminando a nadie. Es cuestión de seguridad nacional, porque todas las actividades rusas están dentro de actividades culturales, religiosas, etc. Pero nosotros no tenemos el campo de acción que tenían otros países para poder separarse de Rusia. Nada está simétrico como lo tenían otros. ¿Por qué no aprovechamos cuando podíamos? Teníamos demasiados rusos incrustados entre nosotros, vecinos, amigos y etcétera, y quedaron acá. La Unión Soviética cayó, pero la misma gente quedó en las instituciones, altas instituciones. Por eso no estamos en el mismo nivel. Y lo podemos ver en Bielorrusia. Bielorrusia no pudo salir. Ucrania resiste. Perdió su idioma, perdió su identidad. Su fuerza armada pertenece a Rusia. Rusia le tiene de los huevos, del lugar sensible al presidente bielorruso. Le pertenece totalmente. No es simplemente su vasallo, le pertenece. Y la identidad bielorrusa está perdiéndose, junto con el idioma, la cultura, la música, todo. Ucrania resiste, pero una vez más resalto, nosotros estamos en condiciones mucho más difíciles de lo que estuvieron países que sí pudieron separarse de Rusia por completo y entrar en la Unión Europea. Ahora la Unión Europea nos impone condiciones que ellos sí les dieron a otros países, pero a nosotros no nos dan. Estamos en una situación mucho más difícil. Nacho. Sí. No, Álvaro, adelante. Sí, no. Estaba un poco pensando lo que decía de Darina de Bielorrusia, ¿no? Y yo en su día, cuando estallaron las protestas, además, estuve hablando con un periodista polaco que lo detuvieron, que me decía que no, que decía, imagínate, él había estado trabajando en Hong Kong y me dice, mira, en Hong Kong en un año detuvieron creo que a 8.000, 9.000 personas, ¿no? Y decía, en Bielorrusia eso es lo que han detenido en un fin de semana, ¿no? Por poner un ejemplo de cómo fue la represión. Pero lo que me decían varios amigos ucranianos que el problema que tenía Bielorrusia es que no tenían una identidad nacional tan fuerte como la ucraniana, ¿no?
no tenían ese arraigo. Entonces, incluso mucha gente, bueno, tenían, sabes también que hay muchos que tienen familiares allí en Ucrania. Por eso la guerra, por ejemplo, nunca los bielorrusos no les hubiera gustado. Y yo creo que por eso Lukashenko no ha dado más pasos, porque sabe que él iba a debilitar internamente. Creo que ese es, de momento, por lo menos hasta ahora, habrá sido de las razones, ¿no? O espero, por lo menos. Pero que es verdad que eso fracasó. Lo que dices con lo de la Unión Europea también es cierto. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente, parece que aquí hay gente que ha estado jugando al RIS mucho tiempo y han cogido un río y han dicho de aquí para allá, esto es Rusia. O esto, que Rusia haga lo que le dé la gana. Y ese es el problema. Se ha jugado a eso y claro, pues el problema es que Rusia no quiere ese río, quiere unos cuantos ríos más hacia el otro lado. Y hay gente que se ha empezado a dar cuenta tarde, ¿no? Hay países como los bálticos, por ejemplo, que son muy conscientes. Lo que dice respecto al tema de las prohibiciones, todo ese tipo de cosas, o cosas que deberían haber hecho, o que se podrían haber intentado hacer, es verdad que ahora se piden unas condiciones que a veces rozan el absurdo, ¿no? Cuando tú dices, oye, es normal que está pasando esto, ¿no? Cuando decían, es que estaban hablando en un debate el otro día en Internet, un coronel muy conocido aquí en España por sus posturas, no precisamente neutrales, con Pavel Rusov, que es este espía que, bueno, lo habían tenido en Polonia, que se ha quedado en Rusia, que era periodista, etcétera. Entonces salían hablando de que ahora en Ucrania se habla menos ruso. Claro, igual tiene que ver con que llevan 3 años bombardeando y matando gente, ¿no? Son cosas que son de sentido común. Pero a veces hay gente que desgraciadamente vemos que ese mensaje le cala. También creo que el problema, y no solo pasa en la población y pasa también con algunos políticos, es que aquí ha calado muchísimo la propaganda rusa y han calado mucho, incluso discursos, incluso en personas que de mano te dicen que están en contra de lo que está pasando, que están en contra de Putin, pero dicen, bueno, pero es verdad que en Ucrania se persiguió esto, se mató rusos. Es decir, ahí ha calado mucho esa propaganda aquí y creo que también en los políticos pasa. Entonces, por eso vemos también a veces declaraciones que son un poco absurdas, ¿no? Porque a veces los políticos quieren quedar bien o quieren coger votos de ciertas partes de la población y dicen cosas que a veces son completamente ridículas. Y creo que sí, evidentemente en eso es una batalla muy difícil de ganar porque aquí esa propaganda cala muchísimo. O sea, bueno, en España además la tienes en todos los bandos, ¿no? La tienes en la derecha, la tienes en la izquierda. El otro día cuando hablaba con este amigo polaco, decía, sabían que Rusia había estado pagando en Bulgaria, pues tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, que luego se pegaban Ujú. entre ellos, pero estaban fomentando pues esos grupos porque sabían que estaban causando pues enfrentamiento y que estaban causando división. Y desgraciadamente, pues esa es la situación que tenemos ahora mismo. Yo no sé si habrá algún cambio. Claro, el problema en todo esto también lo comentaba Nacho, ¿no? Que al final eso, sigue muriendo gente y yo no sé cuál es el límite moral que tiene que pasar Rusia para que haya alguien que de verdad ya diga, ya hasta aquí. Desgraciadamente estamos viendo que el límite es enorme, ¿no? Pues, o sea, vamos, hasta que pase ese límite parece que no sé lo que tiene que suceder. Ujú. Pero realmente, y que luego también creo que hay demasiada gente igual que ha estado o esperando que esta guerra, lo has dicho antes, o que durara menos, o que realmente Ucrania en un momento dado tuviera que ceder, porque, pues eso, hay gente que quiere pensar en volver al mundo anterior, y creo que el mundo anterior ya no existe. Para mí es evidente, pero bueno, desgraciadamente parece que sigue habiendo gente que piensa que no, que podemos volver a otro momento y que se puede volver a aquí todos amigos o permitimos que esta gente haga esto y hay cosas que además es lo que te digo, no se pueden permitir. El momento que tú permites esto, estás abriendo la puerta a lo peor. Y ejemplos históricos tenemos muchos, pero como de costumbre, ¿no? La historia demuestra que la gente no aprende de la historia, así que no sé en ese Ujú. sentido, hasta dónde tendremos que llegar para que haya algún cambio. Allí, estos días, porque a mí siempre me han comentado que una cosa que funciona o que funciona bastante bien en general, supongo que en las principales ciudades, es la rapidez de reacción o también, sobre todo, cómo destruyen algo, inmediatamente se empieza la reconstrucción. Es decir, se está pudiendo, porque claro, el nivel de destrucción creo que es el mayor, ¿no? Que estáis viendo en este momento de la guerra. Prácticamente el ataque del otro día fue el más brutal. Ujú. Se está pudiendo hacer, o sea, volver otra vez a día, volver a empezar. Bueno, no, ese mismo, después eran 3 noches seguidas. Sí. Bueno, esta última noche hubo mínimo, pero yo ni me desperté. No pude ni despertar a mis hijos, o sea, pero estas 3 noches seguidas,
Al otro día nos levantábamos y íbamos, había edificio totalmente destruido. Había en algunos barrios que no había o luz o agua, pero continuamos. Estamos, como digo yo soy profesora de universidad, hay exámenes y los estudiantes se levantan y van a exámenes. Mañana es examen estatal en mi universidad y no hay ni justificación de faltar al examen porque bombardearon un edificio, o tu edificio o el edificio de al lado. O sea, la cosa sigue. Pero es verdad que sí hay de una, tú puedes salir, bueno, si el edificio está totalmente destruido, de eso no estamos hablando, pero cuando se destruye un edificio, todos los de al lado tienen destrucción, ventanas, puertas, balcones, y se ve de una que llegan, según el apoyo de Kiev como ciudad, apoyo estatal y apoyo de la gente. Gente que sale, tiene por ahí algunos ladrillos, por ahí algunas maderas, y eso se ve. Otras mujeres salen, por ejemplo, con té caliente, con algunas cobijas, con algo para cobijarse, con lo que puedes. Sales y la reconstrucción, por lo menos para poder tapar y que no se haga daño, especialmente es en invierno, pero en cualquier temporada es inmediata, inmediata. Desde que, primero cuando atacan, tienen como que un límite de que uno no puede pasar uno porque puede ser peligroso, después porque tienen que venir los servicios especiales para poder documentar, para luego pasar a los tribunales internacionales y todo, dependiendo del tipo de ataque. Si es que hay pedazos de drones, misiles, hay que identificarlo, la gente no. Después de eso, empieza la limpieza. Y no es solamente, no es cuestión, como yo digo, del barrio. Sale la gente, cualquier gente, o vienen de otras ciudades a ayudar. Y eso es algo inmediato, es algo que es algo impresionante. No puedo decir que no existe en el mundo, seguramente sí, pero cada vez me sorprende. No, Usted sabe a mí sí que me parece que es increíble. me quedé con esto de que los esfuerzos que uno tiene que hacer para tratar de explicar las cosas, ¿no? Me acordaba que una de las estrategias que tienen los perversos es el gaslighting, ¿sí? Una película en donde un marido perverso, para someter a su mujer, le iba bajando la luz de la lámpara de gas, por eso gaslighting, y la mujer le decía, hay menos luz. No, 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 estás loca, le decía, estás equivocada. Y así le iba bajando la luz hasta vivir en penumbras. Y de esa manera, con la mentira, van acostumbrando los perversos a las víctimas y las van sometiendo. Y yo creo que hablando de la tardanza de Europa y de los desaciertos de Estados Unidos, creo que eso es lo que mejor define a la política o a la estrategia que es exitosa en gran medida de Rusia frente a la opinión pública mundial, que es crear esa disonancia entre avanzan 260 kilómetros cuadrados por mes, pero presentarlo como una victoria asegurada de Rusia y una derrota inevitable de Ucrania. Y esa disonancia, a su vez, tiene un efecto sobre la opinión pública de Occidente, que empieza a pensar, ¿pero tiene sentido ayudar a Ucrania? Si es inevitable que gane Rusia, ¿para qué vamos a darle ayuda para la reconstrucción si van a seguir destruyendo los rusos? ¿Para qué les vamos a dar misiles antiaéreos si son miles de drones y misiles los que van a llegar y no van a alcanzar? ¿Para qué? Y yo creo que ahí sí hay que admitir que Rusia está teniendo un efecto inmediato. ¿Por qué? Respondo intento al menos responder la pregunta de Darina, ¿por qué esta diferencia de valores? Precisamente porque no hay conciencia en Occidente que algo se puede hacer. No, no es que no hay conciencia de que algo malo está pasando, que algo terrible está pasando, sino que no hay conciencia de que algo se puede hacer al respecto. Si hubiese esa conciencia, la indignación se dirigiría a reclamarle a los dirigentes que sean más laxos. Si no está el papel de autorización para que se hagan los 100 Patriots hoy, mándalos igual. Después te mando el papel, no hagas problemas. Si hay que mandar los Taurus y después mandarlos, después hablamos en el Bundestag. O sea, seamos un poco más
un poco más ágiles, un poco más inteligentes. De eso se trata en definitiva, ¿no? Esto, inteligencia en el sentido de adaptación al entorno. Seamos más inteligentes y apurémonos, porque precisamente en ese cumplir con las normas está la verificación de que Rusia está teniendo éxito en su tarea para moldear la opinión pública de Occidente, que no se limita solamente a poner candidatos propios como la AfD de Alemania o Le Pen en Francia o Simeón en Rumania. No se trata de eso, se trata también de moldear este derrotismo en contra de Ucrania y que tiene como consecuencia que Occidente no tiene la eficacia ni la inteligencia suficiente ni la unidad, porque también el otro mensaje es, no, es más importante el comercio, es más importante el precio del aceite de oliva o del iPhone que hablar de Ucrania, sin entender que si no se soluciona lo de Ucrania, los iPhone y el aceite de oliva van a escasear en el refugio cuando se te vengan los rusos encima. Por ahí estoy diciendo un poco exagerado si me refiero a Lisboa o a Madrid, pero no me refiero a ellos, me refiero a los países bálticos, a Polonia, a Rumania, a Bulgaria e inclusive Hungría. ¿Sí? Todos esos países están en riesgo real, porque hoy es Ucrania y mañana quién va a ser el pase el que sigue hasta que se enteren que Chamberlain era un idiota. Nada, eso. Esa es mi conclusión. Chicos, si queréis, lo dejamos aquí para no alargarlo mucho más y otro día seguimos debatiendo, Súper, ¿vale? no, genial, muy buena conversación. Igual, gracias por el apoyo y una vez más resaltar en que Ucrania sigue adelante y siempre necesitamos de que personas como ustedes, los que hablan y ustedes los que oyen y comparten este contenido, continúen levantando el tema de Ucrania. Para eso estamos. Es que no se trató solamente de Ucrania nunca. Es Occidente y es la democracia, así que sí. No es solamente por ustedes, es por nosotros también. Así que gracias por estar en la primera línea. Sí, como decimos, si ustedes no hacen nada ahora, llegamos a su casa. Bueno, chicos, pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres y un fuerte abrazo. Gloria a Ucrania. Slava Gloria. Ucrania. Героям Siempre слава. un saludo. Adiós.